trae paz. Ojalá tú no hayas desaprovechado este tiempo especial. Y eso traiga vida a tu corazón. Ya salieron todos los adolescentes. Pues mi hermano, buenos días, Dios te bendiga. Vamos a comenzar. Prepara tu corazón y dile al de al lado, vamos a comenzar, abre, despiértate si lo ves cabeceando. Dios tiene algo especial para nosotros en esta mañana. Dispón tu corazón. Siempre, de hecho siempre lo tiene. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Es bueno escuchar eso es agradable. Ahí pasa la gente, ¿sí? Ahora sí corta las manos. Muy bien, como decía Omar, bienvenidos todos y bueno, vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor y para esto quiero pedirte que inclines tu rostro y le podamos pedir a Dios dirección. Señor, gracias Padre por estar entre nosotros esta mañana. Gracias Espíritu Santo por pasearte en medio de nosotros en la adoración. Gracias Señor a ti porque tú eres quien ministra nuestras vidas. Porque nos podemos acercar a ti confiados y seguros, Señor, que te hallaremos. Y en este momento queremos pedirte, Señor, que nos disponemos a escuchar tu palabra, que tú nos mantengas atentos. Hoy, como iglesia, es un día especial. Señor, que podamos entender y que a nuestros ojos, a nuestros oídos pueda ser revelada tu palabra y comprender, Señor, lo que significa tener comunión contigo. Espíritu Santo, quiero pedirte que sigas tomando este lugar como lo has hecho desde el principio. Gracias Señor por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, en esta mañana quiero compartir, como lo mencionaba en la oración, algo acerca de la comunión. Hoy tú ves aquí la cena del Señor, la cual vamos a compartir. Y hoy en especial le pedí a Roy, sabe hacer pan y huele muy rico. Si estuvieras aquí presente, ¿verdad? Aquí cerquita, te llegaría el aroma de este pan. Pero hoy le pedí que hiciera este pan grande para que nosotros en su momento podamos partir la porción que vamos a comer. Y la verdad de todo es que este pan entero, así como tú lo ves, simboliza el cuerpo de Jesucristo. Y esto es la comunión que nosotros vamos a tomar hoy de un mismo pan, así como nosotros nos podemos acercar confiados y seguros a Jesucristo, que es el único Dios verdadero. Y de Él tomamos todos como iglesia. Así es que yo entiendo que es algo necesario y que para nosotros como iglesia es un mandamiento. Y la realidad es que toda la conferencia la voy a tomar acerca de la comunión, porque es importante que podamos digerir el término de lo que es comunión, de lo que es participar de esto, de la cena del Señor. Que no se convierta a ti nada más solamente como algo, como un episodio que llega una vez al mes, sino que diariamente nosotros podamos tener comunión con Dios. Y
Estaba yo leyendo algunas definiciones y según una traducción del vocablo hebreo que nos dice acerca de la comunión mencionado como sod, dice que es amistad y conocimiento íntimo. Y qué hermoso es cuando yo puedo decir esta mañana que vamos a tener comunión con Dios, que seamos enseñados a tener comunión con Dios, como hace rato te mencionaba, no solamente una vez al mes, sino que podamos tener con Él amistad y conocimiento íntimo. Conocimiento íntimo de Dios. Y según iba yo desglosando este pequeño estudio, si tú quieres más que conferencias, quizás hoy un poquito más un estudio bíblico acerca de la comunión. Y la comunión que habla con respecto a la cena del Señor señala una palabra muy importante que es compartimiento. El hecho de que tú puedas venir y tomar un pedazo o una fracción de este pan. Y compartimiento habla de compañerismo, de compartir mutuamente en una reunión con las personas que tienen los mismos intereses que tú. Y según vayamos desglosando, vamos a entender y a digerir más este detalle de la comunión. Eso es lo que significa compañerismo, y estas dos palabras, tanto compañerismo como comunión, lo define como koinonía, como esa unidad. Y comunión es un socio, un participante en común de los bienes espirituales. Yo estaba pensando que si alguien de nosotros quisiera establecer un negocio, una empresa, y quizás tus finanzas no son las suficientes como para que tú pudieras poner ese negocio, entonces lo que buscas es un socio. Alguien que esté contigo en comunión, que tengan la misma visión, que tengan el mismo concepto de ese negocio. Si aquella persona que tú buscaste como socio no tiene la misma visión de lo que tú quieres para ese negocio, tenlo por seguro que el negocio se va a ir a la quiebra. Los dos tienen que estar metiendo las manos, tienen que estar sudar por aquel negocio para ser bendecidos, para que puedan obtener una remuneración económica. Así es que imagínate hoy que hablando acerca del compartimiento y acerca de la comunión, se hace entre personas que tengan tus mismos conceptos y tus mismas creencias. Ayer compartía con una chica que estaban festejando sus 15 años y una de las recomendaciones que le decía yo a esta chica: busca en tu futuro que los principales aliados de tu vida sean Dios, sean tus padres y después en su momento cuando Dios te dé el varón. Y qué importante es entonces que si una joven hoy está pensando en casarse, tiene que pensar en que esa persona que va a ser su esposo, o viceversa, el esposo, aquella que va a ser su esposa, pueda estar en comunión, que puedan tener la misma visión, que amen los dos a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque bien dice la palabra que entonces no podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Ahora imagínate cuando tengan hijos, cómo los van a educar con respecto a una relación con Dios. Uno le dice, este es tu Dios, y el otro te dice, aquel es tu Dios. Qué importante es entonces que en nuestro futuro las personas con las que tengamos alianza tengan la misma visión, tengan el mismo concepto y los mismos ideales que tenemos nosotros. Amén. Eso es bien importante. Y leyendo el Salmo 25:14, quiero que abras tu Biblia ahí en ese lugar, por favor. Dice algo muy hermoso acerca de la comunión. Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová
es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice, la comunión íntima de Jehová, o sea, ¿con quién se relaciona Dios? Dios se relaciona con los que le temen. Estaba compartiendo este texto hace un momento con un joven y mientras yo se lo estaba compartiendo o lo compartíamos juntos, venía algo y le decía yo, mira, o sea que todos podemos buscar a Dios, todo el mundo puede buscar a Dios. Todo el mundo trata de tener una relación con Dios, ¿cierto? Todo el mundo tiene un Dios. Hasta del palo hacen un Dios, ¿no? De lo que quieras hacen un Dios. Pero ¿con quién se relaciona Dios? Todo el mundo puede buscar a Dios, pero Dios desciende en una manera muy especial y se relacionan con los que le temen. Y cuando vamos deshebrando esta palabra que dice la comunión íntima del Señor, habla de penetrar, de profundizar en el conocimiento de Dios. Habla no de que solamente conozcamos a Dios así de oídas. Alguien dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora puedo ver tus grandezas. Mas ahora, Señor, mi mente, mi corazón, toda mi vida se asombra de lo que eres tú. Él decía, pues me enseñaron a un Dios que quizás de niño conocí. Quizás mis padres me trataron de influenciar para relacionarme con una religión. De oídas, decía, de oídas te había oído. Sabía que había un Dios todopoderoso, pero hoy, Señor, te conozco. Hoy me puedo relacionar contigo. Y entonces él estaba hablando de una comunión íntima con Dios. Y lo más hermoso que viene después es que cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, cuando tú llegas al corazón de Dios, entonces vienen regalos especiales para nosotros. ¿Te acuerdas lo que dice enseguida? ¿Cuál es el regalo? Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Y los pactos de Dios, hermano, son extraordinarios. O sea, los pactos que Dios hace son irrompibles. Si dice Dios que tú eres su hijo amado y que te cuida como la niña de sus ojos, te está dando un pacto, te está diciendo, hijo, voy a ver por ti, voy a velar, voy a cuidar de ti. Pero pasan los días y a veces nos sentimos los más desamparados. Te sientes solo, te sientes sin protección, te sientes que anda caminando. ¿Sabes? Cuando hay un pacto de Dios, que Él estaría con nosotros, Él guardaría de ti, cuidaría y velaría de tu vida. Los pactos, voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a dejar un poquito de lado la comunión, pero hablar de este sentido porque es algo que se revela a nosotros a través de la comunión. Los pactos de Dios son revelados. Entonces los pactos son un convenio que expresa la relación especial de Dios contigo. La relación especial de Dios con su pueblo. Hay pactos humanos. ¿Cuántos estamos casados? Hicimos un pacto humano. Hicimos un pacto ante la ley, ¿verdad? Yo creo que no sabíamos lo que decíamos mucho y sabes, no, sí, te amaré y te respetaré y te daré todas mis finanzas y todo lo mío es tuyo y te amaré ciegamente. Ya después, ¿qué dije? Pero ya lo dijiste. Y tienes que amar a la mujer que tienes al lado como lo más precioso y lo más especial, como piedra preciosa de Dios. Porque ese pacto, aunque fue humano, hicimos una declaración de fe. Y sabes, eso es irrompible.
delante de Dios. El hombre puede romper los papelitos. Dice, estaban casados, ahora están divorciados. Pero delante de Dios siguen siendo una sola persona. Hay pactos humanos. Ha habido pactos, el pacto que se llama el pacto adámico de obediencia, de cuidar a esa familia dentro del jardín. El pacto de Noé, ¿te acuerdas? En medio de su fidelidad, de su obediencia, por haber creído que Dios iba a descender haciendo justicia al pueblo, a la humanidad. Dice que por ello obtuvo también justicia Noé. El pacto con Abraham, cuando le dijo que iba a ser su descendencia como la arena, su descendencia iba a ser innumerable, no la ibas a poder contar. El pacto con Israel, cuando Moisés subió a ese monte Sinaí y Dios le reveló las tablas, le reveló los mandamientos. El pacto con David, cuando Dios le dice que a través de él iba a venir una descendencia extraordinaria. Y nosotros sabemos hoy entonces que Jesús viene del linaje de David. ¿Cómo es que Dios ha enriquecido aquellos pactos? Y sabes, mucho más aún, hoy te puedo decir que hay un nuevo pacto. Y lo que hoy estamos celebrando es un nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de Cristo Jesús. Dice Jeremías 31, ve conmigo por favor. Jeremías 31. Y a partir del versículo 31 al 33, dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Y esto nos va llevando a tener una comunión con Dios. Tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo y tenemos comunión con el Espíritu Santo, perdón. Dice, por ejemplo, Hechos 2:42, hablando de la comunión con Dios. Te doy un tiempecito para que llegues ahí. Y si no, créeme que eso está escrito. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué más dije? Y en las oraciones. Dice, permanecían en el partimiento del pan. ¿Sabes qué es lo que quería hacer la gente? Sus discípulos querían seguir con esa comunión íntima con Jesús a través de la Santa Cena. A mí me impresiona, de verdad, que escuchaba yo, si tienen una servilletita que me ayuden, porque ahora sí vino una que no está invitada. Me impresiona que observaba alguna congregación que no participan de la cena del Señor. Y a mí me llena de admiración. Digo, Señor, pues está establecido que participemos de ella, que la celebremos hasta el día en que tú vengas. Gracias. Así es que, qué hermoso es que nosotros hoy podamos celebrar la cena del Señor con este partimiento del pan. Fíjate,
Déjame aterrizar un poquito aquí en lo que significa el partimiento del pan. El partimiento significa dividir o quebrantar. Significa romper. Y una palabra, klaos, significa romper en trozos. Otra palabra, otro derivado, esquizo, significa partir, rasgar. Y yo te dije que esto tenía mucha simbología con el cuerpo de Jesús. Dice la palabra en Mateo 27:51 que cuando Jesús murió, se rasgó, se partió el templo de Dios. Se abrió. Dice que se rasgó. Y otra definición que está escrita como merizo significa dividir, distribuir cualquier cosa con otro. Y tiene un derivado que significa también partir el alma. Y después te voy a leer un texto. Acuérdate de todas las definiciones, o por lo menos compréndelas. Dice partir el alma. Te mencioné que también significa abrir. Y leyendo un texto en Juan 19:34, dice que uno de los soldados abrió con una lanza el costado de nuestro Señor Jesús. No le hirió, no fue una herida, sino fue algo más profundo. Fue infligir más que una herida, a modo de que ésta fuera mortal. ¿Cuánto nos hemos lastimado, nos hemos herido? Pero la herida que hicieron en el costado de nuestro Señor Jesús fue una herida mortal, una herida que denotaba, y si Jesús no hubiese muerto todavía, porque al parecer fue cuando ya Jesús estaba muerto, era una comprobación, salió agua con sangre de su costado. Biológicamente, cuando sale esa agua con sangre de un cuerpo humano, es que ya sus órganos están destrozados. ¿Hasta dónde, qué gravedad tan profunda fueron las heridas que recibió nuestro Señor Jesús? Aquello que se infligió sobre él, sobre su costado, sobre su cuerpo para dañarle, a modo de que su vida fuera partida, fuera dividida por ti. Ahora vamos a observar lo que dice Isaías 53. Porque qué hermoso es cuando digerimos estas partes, estas fracciones, y podemos entender el dolor, las heridas de nuestro Señor Jesús, que hoy creo yo que no fueron en balde, sino fueron para que tú y yo estuviésemos aquí presentes. Dice el versículo 3, fíjate, hablando proféticamente del cuerpo de nuestro Señor Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Y especifica a manera más profunda esa manera en la que Cristo Jesús dice fue molido por nuestras rebeliones. Dice otro texto, hablando del partimento y de esta comunión, en 1 de Juan 1:3, dice: los que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Otro texto en 1 de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Iglesia, cada uno de los que estamos aquí, según yo puedo ver en la palabra, fuimos llamados. Repite conmigo: fui llamado. Fui llamado. Ahora repítelo con entendimiento. Fui llamado. ¿Te acuerdas en la época de las guerras? Cuando aún los jóvenes, aquellos que ya tenían un poquito más de capacidad, por lo menos para cargar un arma, y solamente el general pasaba y le señalaba, y no importa si aquel joven había tenido una enseñanza, había sido adiestrado con las armas, pero eran llamados. Todos tenían que pelear por sus... Todos. Porque fueron llamados. Cuando alguien es llamado para que se aliste a esas filas, no puede renunciar. Tú fuiste llamado. Dice la palabra, fuimos llamados a la comunión. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, sonó un toquido, un toque de formación para aquellos que fueron llamados se alistaran a un toque de formación militar, porque sabes, tú tienes una vocación, hay un impulso interior en tu vida, algo que te está motivando y sabes, tenemos una invitación. Creo que esta invitación es para todo el mundo, a que se integren a estas filas, que también ellos puedan ser llamados, porque Jesús murió por todos. Jesús padeció para que todo aquel que reconociera que Jesús es Señor, entonces se alistara en aquellas filas y pudiera renunciar a lo demás y reconocer que Jesucristo, ¿verdad?, es su Señor y es su Rey. Filipenses 2:1 dice: por lo tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, el apóstol dice, completen mi gozo. Sientan lo mismo. Dice, si tú sientes afecto por Dios, entonces siente lo mismo que yo siento. Siente mi gozo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que estaba diciendo ahí el apóstol es que no podía haber división en el pueblo de Dios. Tú tenías que estar bien consciente de lo que significaba compartir la cena. De que nosotros mismos también estamos muriendo a nosotros mismos, así como Cristo murió, padeció y fue resucitado. Nosotros, nuestro cuerpo, tiene que morir, cada día tenemos que morir a nosotros mismos. Y sabes, que nazca más Cristo, que crezca más Cristo en nosotros, que nuestros sentidos, que nuestras pasiones, que nuestros ideales, que nuestros compromisos. Porque cuando Cristo es tu todo, entonces te estás casando, estás diciendo sí al Rey. Y me llama la atención como dice, enamórense, sientan el mismo amor. Sientan el mismo amor que yo siento por Él. Yo compartí ayer con los varones y yo les estaba platicando un pequeño testimonio. Porque me impresiona el texto que dice que aquel que se le ha perdonado más, ama más. Porque ha sentido que quizás todo lo inmundo, todo lo infiel que fue en su tiempo, y de repente llega un Jesús y le dice, quito de ti toda esa maldad y te tengo, te abrazo, te consuelo. Entonces aquel que fue quizás lo peor en el mundo, por cuanto se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y se enamora de Dios. Y es por eso que a mí me sorprende cómo hay gente muy enamorada de Dios y observa su vida anterior y a lo mejor fueron delincuentes, fueron los peores hombres. Mira, Pablo fue uno de ellos. Perseguidor de los cristianos, nadie lo quería, no lo podían ver ni en pintura. Aun cuando él se convirtió, dudaban que su conversión había sido genuina, porque pensaban que aquel hombre les estaba poniendo una treta para atrapar a los cristianos. No confiaban fielmente en su conversión hasta que pasaron años y él fue dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me explico? Y le decía yo a los varones ayer, le digo, mira, yo me convertí a Cristo a los 12 años. Le digo, no hice muchas cosas en la vida, como otros hacen y dicen, y yo hice y decía, y tenía tantas mujeres, y bebía esto y probé aquello. Yo no lo hice. Pero sabes, les decía, yo oro a Dios y le digo, Dios, enamórame más que aquellos hombres. Porque sabes, ese es el deseo de Dios, que no importando qué tanto se te haya perdonado, pero que te enamores de Dios, que vivas una vida apasionada. A lo mejor tú llegaste a pensar como alguna vez yo pensé, bueno, pues yo soy buena persona, no le echo nada a nadie, o sea, pues casi te pones el título tú solo y dices, pues soy un santo, ¿sí? O sea, la verdad, ¿cuántos hemos pensado así? Yo los llegué a pensar, yo decía, Señor, pues soy bien portado, soy hijo de familia, me enseñaron buenos valores, me enseñaron a respetar a los demás, me enseñaron a cuidar en cierto modo mi cuerpo, ¿verdad? A no ingerir cosas adictivas y todo eso. Y pues no le echo nada a nadie. Pero sabes, dile a Dios que te enamore más que cualquier otro hombre en la tierra. Que te enamore de Dios. Porque cuando nos enamoramos de ese Dios,
de ese Jesucristo, entonces vas a descubrir lo que es tener comunión íntima con Dios. Y los actos de Dios te van a ser revelados. Dice Corintios, hablando respecto a este texto, dice en 1 Corintios 2:10. Dice de la siguiente manera, hablando de lo que es revelado, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Sí, o sea, fíjate, después de que leo este texto, dice el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces quiere decir que en esa revelación vas conociendo a Dios, ¿sí? ¿Cierto? Y si yo te hubiera preguntado antes de la reunión, ¿cuántos conocen a Dios? Con certeza todos hubiéramos nuestras manos, o quizás la mayoría. Fíjate, iglesia, este es un reto para nosotros. Pero después de este texto que está en Salmos 25:14, ligado con este que está en 1 Corintios 2:10, dice que la comunión íntima del Señor es con sus hijos, con los que le temen. Y después dice 1 Corintios que las cosas son reveladas por su Espíritu y aún lo más profundo de Dios. Y si hoy te vuelvo a hacer la pregunta en este momento, entonces, ¿cuántos conocen a Dios? Quizás la minoría. ¿Me explico, iglesia? Que necesitamos, no porque esté dudando, fíjate, no me lo tomes a mal, no porque dude de tu relación con Dios, sino a medida de la profundidad que dice la Escritura. Las cosas son reveladas por su Espíritu y dice aún lo más profundo de Dios. Y entonábamos un canto que decía que fuéramos sumergidos, de penetrar, de adentrarnos en Él, de nadar en la presencia de Dios. Y entonces cuando estamos en ese tiempo es cuando muchas cosas nos son reveladas. Amén. Amemos a Dios, como dice el apóstol, teniendo el mismo amor, unidos y sintiendo una misma cosa. A mí me impresiona la relación que tenían en el libro de los Hechos esa sociedad. Tenían una relación de armonía. Podías decir, hermano, lo mío es tuyo. Y ahora decimos, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea que siempre venga para acá. Y tenían una relación de decir, hermano, lo mío es tuyo. En el sentido también de que pudiéramos bendecir al resto. Que espiritualmente pudiéramos tener una misma comunión, una misma relación con Dios. Amén. Ahora sí quiero pedirles, por favor, si pueden traer la copita, las copitas de la cena, si son amables. Ya Mosquita se fue. Quiero pedir un lugar. Mientras nuestros hermanos acomodan la cena. Quiero pedirte, iglesia, que meditemos en el Señor. Medita en tener esa comunión con aquel que murió, con aquel que dio su, aquel que su cuerpo fue abrido, aquel que su costado fue abierto con esa herida mortal. Y dile al Señor, inúndame
Inúndame de ti. Inúndame de ti. Y esto es entrar a lo más íntimo con Dios. Dice la carta a los Corintios que cada uno de nosotros, antes de tomar la cena, que es bueno, que es importante que reflexionemos en nuestra conducta y que nos pongamos a cuentas. Cuando se escribió esta carta a los Corintios, se decía que había divisiones en la iglesia. ¿Sabes? Eso quiere decir que todavía no entendían el concepto de la unidad, de la coinonía. Así como está este pan que es un solo pan, había divisiones. Y tristemente hoy sigue existiendo eso. Y sabes, no va a cesar, porque esa es la estrategia del enemigo, siempre estar dividiendo, siempre levantar conflictos, siempre estar discutiendo aún con los preceptos de Dios. Busquemos la unidad, busquemos la aceptación aún entre nosotros, que puedas amar y aceptar a la persona que está al lado tuyo, al que está enfrente y al que está atrás. Yo sé que tiene sus maneras, sus formas de expresar el amor hacia Dios. Pero sabes, fuimos llamados a amarles, a tener un mismo sentir por Dios. Que no haya motivo de división en nosotros, ni disensión. Que Dios quite toda murmuración de esta iglesia, todo mal consejo que sea quitado en el nombre de Jesús. Dile a Dios que te dé la sabiduría, la plenitud de la sabiduría para entender más y más sus consejos de Dios y sus pactos. Dile: Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo traiga discernimiento a mi vida, aún para entender lo más profundo de ti. Que cada vez que lea las Escrituras pueda venir aquella revelación para entender, aquello que quita la venda de mis ojos, comprender tu palabra, poder discernir. Señor, unge mis ojos con colirio para que mis ojos puedan ver. Señor, que no solamente me quede de oídas, sino que ahora mis ojos te vean. Que toda mi alma pueda sentir tu presencia, que todo mi ser sienta tu presencia, Padre. Que pueda entender, Señor, la profundidad de cómo es que tu Hijo fue molido por mí, por mis rebeliones, por mis pecados. Y Señor, que eso me motive a enamorarme más de ti, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Dile: te quiero amar por sobre todas las cosas. Díselo, iglesia: te quiero amar por sobre todas las cosas.
Te amamos, Dios. Si tú vas terminando de orar, quiero pedirle a mis hermanos de esta fila que pasen y coman de este pan. Van a pasar y van a partir un trozo para ustedes, y tomen de esta copa, de esta charolita. Y nuestros hermanos que están de este lado, pasen para que hagamos dos filas a modo de agilizar y puedan tomar de aquel pan. Amén. Entonces vamos a comenzar a pasar. Tomen una porción de pan. Acércame a ti, llévame más profundo a conocer tu corazón, pues tu amor es más dulce que todo lo probado. Quiero saber tu corazón, conocer tu corazón. Acércame a ti, llévame más profundo a conocer tu corazón, conocer tu corazón, pues tu amor es más dulce que todo lo probado. Quiero saber tu corazón, conocer tu